es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Hermanos, buenos días. No vayan a pensar que se equivocaron de presentación, ¿no? Solo es una introducción que quiero hacer con respecto la nena Marcelita. Ven para acá, por favor. Estamos muy gozosos, estamos muy agradecidos, porque gracias a Dios se ha logrado, a través de su contribución, a través de su apoyo, hemos estado logrando el objetivo de obtener ya los enseres, los víveres, alguna ropa, algunos juguetes. ¿Y por qué llamé a Marcelita? Porque Marcelita fue la primer persona y niña que trajo su primer donativo para esta actividad. Ella trajo sus juguetitos, que no sé cuánto tiempo los quisiste o todavía los querías, pero tu corazón, dando ese ejemplo, ¿verdad, mi reina linda? Trajo sus juguetes, trajo su colaboración. Ese ejemplo tenemos que usar. Ese ejemplo tenemos que tener. Porque lo hiciste con cariño. Amén. Entonces, gracias Marcelita, puedes ir a tu clase. Gracias, mi reina. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que ya estamos llegando al objetivo. Por lo tanto, pensamos que primeramente Dios, el 31 de agosto, vamos a hacer esa actividad posible, yendo allá a la aldea La Libertad, municipio de Tacisco. Todo hermano que quiera participar en acompañarnos lo puede hacer. Se puede abocar o a la hermana Carmencita, o a la hermana Silvita, o a la hermana Erika, o a su servidor, para que coordinemos la ida, así similarmente como lo hicimos a Cuncún, donde fuimos a acompañar al hermano Jaimito. Tenemos programado, si Dios lo permite, contratar un bus un poco más grande, para 24 pasajeros, y obviamente cada pasajero que tenga toda la intención de acompañarnos va a poner el aporte de su pasaje. Así que anticipadamente, muchas gracias. Se está viendo realmente ese corazón, esa entrega, y es una de tantas actividades que nuestro hermano pastor, a través de la congregación, tiene preparado, porque es lo que demanda nuestro Señor, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio, y también ir y ayudar a los pobres, a los necesitados. Entonces, muchas gracias, hermanos. Muy amables, y nos sentimos muy gozosos. Buen día, bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos esta mañana, una mañana muy especial, donde hemos tenido un momento de oración extraordinario, ¿verdad? Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y poderle adorar. Le agradecemos a la hermana William, que nos acompaña esta mañana, y a su esposa también, que está apoyándonos aquí. Dios los bendiga, muchas gracias por el apoyo. Amén. Y a nuestros músicos de siempre, ¿verdad? Dios los bendiga. Katy, Dios te bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas capítulo 22. Eran más de las 3 de la mañana. El gallo había cantado. Un hombre había salido de la casa de Caifás y se había ido a llorar amargamente. Había una multitud
habían hecho una fogata y alrededor del fuego había muchas personas. El Señor estaba dentro de la casa, lo estaban interrogando, lo estaban acusando falsamente. Lo sacaron de la casa previo a injuriarlo y aplicarle unos golpes muy fuertes. Los discípulos se habían ido huyendo. La gente clamaba por la muerte de Jesús. Fue la noche más oscura del mundo. El Hijo de Dios estaba a horas de ir a la cruz. Había estado en el huerto Getsemaní y había derramado grandes gotas de sudor mezcladas con sangre. Habían sucedido muchas cosas. Era viernes por la mañana, era el día 14 de Nisan, a horas de que los judíos celebraran la Pascua, y los fariseos, el Sanedrín, los principales sacerdotes, los saduceos y otros personajes estaban dispuestos a llevar a cabo ese plan criminal que habían dispuesto. El Hijo de Dios estaba sumamente triste, sentía el peso de la ira de Dios cayendo sobre su vida. No había cometido ningún delito. Su pecado era haber ayudado a mucha gente, haber sanado a muchos enfermos, haber resucitado muertos, haber expulsado demonios de muchas personas, haber limpiado a muchos leprosos, le había dado la vista a muchos ciegos, y había hecho una serie de milagros maravillosos, y ese era su pecado. Y Lucas nos cuenta, aquí en el capítulo 22 de Lucas, versículo 64, que en ese escenario, estando el Señor dentro de la casa del sumo sacerdote, le pusieron una venda en sus ojos. Y empezaron a golpearle su rostro. No habían hecho nada que mereciera el eso. Pero se estaban cumpliendo muchas profecías acerca de él. Y lo golpeaban una y otra vez, y otra vez, y otra vez. En cada golpe hacían que la sangre brotara por su boca, le habían roto sus labios, le rompieron su nariz, sus ojos estaban totalmente amoratados, y él en silencio, sin decir una palabra, soportaba cada golpe. Y después de cada golpe le preguntaban y le decían: profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
Los dirigentes religiosos habían entregado a Jesús en manos de los soldados esa madrugada. Después de haber formulado una serie de acusaciones todas falsas en contra de él, cuando la sentencia de muerte iba a ser pronunciada contra él, contra el Señor, los soldados romanos y quizás también los guardias del templo empezaron a jugar con Jesús. Era un juego muy brutal, porque le ponían una venda en los ojos al prisionero, se juntaban todos los soldados y la guardia, y todos le daban un golpe, un puñetazo muy fuerte. Del grupo solo uno no le daba el puñetazo. Entonces le quitaban el pañuelo y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Él guardaba silencio. ¿Quién no le había golpeado? Acá dice quién le golpeaba, pero vamos a explicarlo. Le volvían a poner el pañuelo y se repetía la historia. Le daban fuertes puñetazos en su cara, en su rostro. Luego que todos le golpeaban de nuevo, solo uno quedaba sin golpearle, le volvían a quitar el pañuelo y le volvían a decir: profetiza, ¿quién te golpeó? Ese era el juego. Consistía en que cada soldado golpeaba al prisionero que estaba con sus ojos vendados. Solo uno de los soldados no le golpeaba. Cuando le quitaban la venda, el prisionero tenía que adivinar cuál de los soldados no le había golpeado. Y así repetían la operación una y otra vez hasta que su rostro quedó deshecho. Literalmente quedó deshecho. Todavía no había ido al juicio. Todavía faltaba que le llevaran al Sanedrín. Y eso iba a ser hasta que el día aclarara. Era pasadito a las 3 de la mañana. Y ya el grupo de sacerdotes lo había condenado y lo estaban torturando brutalmente. Yo imagino al Señor ahí de pie, lo tenían amarrado en sus manos y con sus ojos vendados, y cada puñetazo que le daban, obviamente retrocedía él por la fuerza del golpe y la sangre brotaba abundantemente. Pero lo que estaba ocurriendo era cumplimiento de otra profecía. Le dieron fuertes puñetazos y la crueldad sumada a la burla alcanzaron el clímax cuando con sus puños estos malvados golpearon a Jesús en su rostro, estando él con sus ojos vendados. Entonces le gritaron: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Nunca dijo él una palabra. Obviamente él sabía quiénes eran los que le golpeaban y quién era el que no le golpeaba del grupo en cada tanda, pero no dijo nada. Pero el profeta Isaías había dicho en el capítulo 52 y versículo 14: de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. No parecía un ser humano.
Era espantoso ver el rostro desfigurado del Señor. Leamos que dice Isaías 52, 14, exactamente. ¿Alguien ahí que lo pueda leer? Isaías 52, 14. Como se asombraron ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? ¿Le veremos? Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Jamás. Dice en otro versículo, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Hermanos, esto fue una brutalidad que cometieron con el Señor ese viernes por la mañana. Lo habían injuriado, lo habían golpeado, lo habían pateado, le habían escupido su rostro. Hicieron cuanto quisieron con él. Por eso digo, fue la noche más oscura. No solo para el Señor, sino que para la humanidad. El Hijo de Dios estaba sometido a un proceso injusto. No se le hizo justicia. Y esta gente estaba jugando con el Señor, divirtiéndose con Él. No se daban cuenta que estaban cumpliendo algunas profecías. Y decían otras muchas cosas, injuriándole ahí delante de todos. Pedro reflexiona sobre esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Llevó él mismo nuestros pecados en el madero, y por cuya herida fuiste sanados. Fue el crimen más horripilante que el mundo ha conocido a través de la historia. El Hijo de Dios, entregado en manos de criminales que no tuvieron nada de consideración para él, sin ser culpable en absolutamente de nada, desfiguraron su rostro a puros golpes. Yo no tengo la capacidad mental de imaginar el rostro del Señor en ese momento. Estaba tan amoratado, tan ensangrentado, tan desfigurado, que no puedo imaginar. Traté de encontrar en internet alguna figura que hubiera con estas características, no encontré ninguna. El dolor para el Señor ha sido intenso, pero era solo el principio del sufrimiento por el cual él iba a pasar. Y la razón que uno puede encontrar al final de todo esto es un gran amor de Dios para con nosotros. Fue tanto su amor que no escatimó entregar a su Hijo a esta situación. Y ahí estaba el Maestro, ahí estaba el Mesías, sin abrir sus labios. Yo pienso, quizás esté equivocado, pienso que han de haber quebrado algunas de sus piezas dentales de tanto golpe.
porque no eran las personas que le están golpeando, no eran las personas más débiles, eran las personas más fornidas. Y como perros rabiosos se abalanzaron sobre él y descargaron toda su furia en su rostro. La injuria consiste en lesionar a través de una acción o de una expresión la dignidad de una persona, perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima al imputarle un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o autoestima. El Señor estaba sufriendo en ese momento, no solo físicamente, sino que moralmente, espiritualmente. No hubo tan siquiera una persona que abogara por él. Todos estaban en contra del Señor. Amaneció él en esa situación. Finalmente aclaró el día. Entonces se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, los tres grupos que habían estado participando en ese falso juicio, y lo llevaron al concilio. El concilio estaba formado por el Sanedrín, que eran no menos de 70 personas, más estos grupos en una gran multitud, y llevaron al Señor en esa situación, en esa condición, y nadie, absolutamente nadie, fue movido a compasión, a misericordia, al ver el rostro desfigurado del Mesías. Por lo menos hubiera esperado que la compasión permitiera que el Señor tuviera alguna consideración. Pero no fue así. La razón para que fuera convocada esa reunión en el concilio fue con toda probabilidad para darle una apariencia de legalidad a esos procedimientos usados contra Jesús. Solo querían simular que se había hecho un proceso de acuerdo a la ley, pero no era tal cosa. Cuando lo presentaron ante el concilio le preguntó: ¿eres tú el Cristo? No le preguntan si ese es Jesús, le preguntan si es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido del Padre, el deseado de las naciones. ¿Eres tú el Cristo? Hermano, yo en este proceso de estudiar esta parte de la vida del Señor, me quedo detenido a veces en algunas frases y me pongo a pensar y me cuestiono. Si yo retrocedo 3 años a ese momento y veo lo que ha hecho este hombre, el despliegue de su poder desde su nacimiento, lo milagroso que fue su nacimiento, y cómo desde niño ya Herodes quería matarlo. Él no tenía ni 2 años y Herodes el Grande lo quería matar. Pero luego él crece y empieza a relacionarse con las gentes de Israel, de Galilea, de Emaús, de todos los lugares de Israel. Y uno le encuentra
resucitando muertos. Lo encuentra alimentando a más de 5,000 personas con solamente 2 peces y 5 panes. Lo encuentra uno caminando sobre el mar. Lo encuentra uno sanando a diversos enfermos de enfermedades mortales. Lo encuentra uno haciendo cosas totalmente sobrenaturales que solamente alguien especial podía hacerlo, alguien como Jesús, alguien que fuera el Hijo de Dios podía hacerlo. Y no lo hizo una sola vez, lo hizo cantidad de veces. ¿Cómo yo voy a cuestionarlo y decirle, ¿eres tú el Cristo? El sentido común, que no es el común de los sentidos, me dice que si un personaje como Jesús se ha manifestado en diferentes formas, mostrando un poder extraordinario, dando enseñanzas tan profundas acerca de la vida eterna y de otros aspectos, ¿cómo puedo yo dudar que Él es el Cristo? Pero las más altas esferas de la religión lo llaman ahí, lo están viendo totalmente desfigurado y le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y hasta aquí habla Jesús. No había hablado toda la noche, toda la madrugada, había estado en silencio y le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Cuando Él empezó su ministerio, ya Lucas nos había contado en el capítulo 4 que Él llegó un día a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Agarró el libro, lo abrió, buscó y halló el lugar en donde estaba escrito. Esto estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Detuvo la lectura, enrolló el libro, se lo dio al ministro, se sentó y todos tenían sus ojos puestos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les declaró en todo esto donde Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Qué les estaba diciendo? Que Él era el Cristo. Y se lo dijo públicamente. Se lo dijo en una reunión en la sinagoga. Estando ahí los sacerdotes, estando ahí los líderes religiosos, oyeron cuando Él les declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue el inicio de su ministerio. Y entonces analizamos esas señales y prodigios que hizo. Resucitó muertos, caminó sobre las olas del mar, liberó a endemoniados, dio vista a los ciegos de nacimiento, sanó a leprosos, sanó paralíticos, alimentó como a 15,000 personas con 2 peces y 5 panes, convirtió el agua en vino, sanó flujos de sangre,
calmó una gran tempestad, sanó a un sordomudo, el milagro de la pesca milagrosa, sanó a la mujer encorvada, perdonó pecados y dio vida eterna a multitudes, sanó la mano seca de un hombre, murió, resucitó, ascendió al cielo de acuerdo a las profecías. Mucho de esto, estos que lo tienen ahora enfrente, habían sido testigos. Incluso se habían beneficiado. Ahí estaba entre ellos aquel a quien esa madrugada el Señor le había pegado la oreja que Pedro se le había cortado. ¿Eres tú el Cristo? ¿Tan torpes eran esos hombres? ¿Tan insensatos? ¿Tan tontos? ¿Tan faltos de discernimiento? ¿No se daban cuenta que en la historia del mundo jamás hubo un hombre que hiciera esto? Nunca. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Solamente el Mesías. Y le dice el Señor a Sanedrín: y también si os preguntaren, no me responderéis, ni me soltaréis. Nunca los hombres que cuestionaron al Señor le pudieron responder alguna pregunta al Señor. Nunca. No tenían la sabiduría para responder a las preguntas del Señor. Y ellos lo sabían. Y le dice en 69, pero desde ahora, desde ese momento, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. La pregunta de ellos había sido: ¿eres tú el Cristo? Y el Señor, entre muchas cosas, les dice: desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Qué les está diciendo? ¿Les está respondiendo la pregunta a ellos? Sí, les está respondiendo. Pero la torpeza de esa gente no entendió. Jesús estaría mirando en ese momento, estaría mirando el futuro. La senda que seguiría la historia, y en sus atributos como Dios, en su omnisciencia, Él ve muchos años, miles de años hacia adelante. Está viendo los milagros del Calvario, está viendo la resurrección, está viendo la ascensión, está viendo la coronación a la diestra del Padre, o sea, a la diestra del poder. Esto es del Todopoderoso. Está viendo el Pentecostés, el inicio de la iglesia. Está viendo el arrebatamiento de la iglesia. Está viendo la gran tribulación. Está viendo la segunda venida en su regreso glorioso en las nubes del cielo. Está viendo el día del juicio, todo en uno. Está viendo la manifestación de su poder y su gloria. Está viendo que en el día del juicio, Él, Jesús, sería el juez o será el juez. Y estos mismos hombres, Caifás y sus secuaces, Él los está viendo que tendrán que responder por el delito que están cometiendo. Está viendo el gran trono, el juicio del gran trono blanco. Y está viendo a Satanás, a la bestia y al falso profeta siendo condenados y enviados al infierno.
está viendo el milenio, está viendo la eternidad, está viendo los cielos nuevos y la tierra nueva. La profecía de Cristo es una interesante advertencia para el mundo, principalmente para la iglesia. Dijeron todos, eran 70 miembros del Sanedrín. Estaban los sumos sacerdotes, estaban los ancianos, todos dijeron, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Obviamente que no había más palabras que confirmaran que lo que el Señor les estaba diciendo ahí era la respuesta a las interrogantes de ellos. Obviamente que Él era el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Estaba el Sanedrín interesado en saber si Jesús realmente era el Hijo de Dios. No era ese el interés de ellos. Esa noche del jueves para amanecer viernes, a mí me parece que les abrieron las cárceles a todos los demonios y se concentraron en Israel y tomaron a las autoridades de la sinagoga, al Sanedrín, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, a todos los que estaban ahí, a los soldados, la guardia del templo, las gentes que acompañaban. Fueron poseídos todos de demonios para que juntos todos se lanzaran contra Jesús en un ataque tan violento que lo están matando vivo. Ellos no estaban interesados en saber si él era el Hijo de Dios. Lo que pretendían era tenderle una trampa y ya habían conseguido su objetivo. Los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas lo trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Ellos le respondieron al Señor, ¿qué más testimonio necesitamos? En estas palabras del Señor se selló su sentencia de muerte. Ninguna razón valedera había. Él no había cometido ningún acto contrario a la ley. Y lo sentenciaron a muerte. ¿Qué más testimonio necesitamos? Dijeron todos. Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué oyeron de su boca? ¿Qué fue lo que entendieron?
que Él les dijo. ¿En dónde estuvo el error? ¿En dónde estuvo la ambigüedad de sus palabras para que ellos hayan entendido que las palabras del Señor lo acusaban y servían de testimonio para matarlo? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes encuentra algún acto que nos lleve a pensar que Jesucristo era culpable. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Si somos buenos observadores de las Escrituras, vamos a poder ver que Jesús inició su ministerio orando y lo terminó orando. Lucas 21:21. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, estaba empezando su ministerio. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hay mucha gente ahí, en el río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista. Había muchas gentes ahí, habían fariseos, habían escribas, habían de todos los grupos. Y todos oyeron la voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. O toma complacencia, mi espíritu. Porque ahora le están preguntando: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ahí estaba el testimonio del Padre. Se les dijo desde el principio. Fue público, fue un lugar donde todos tenían acceso. Lucas es el único evangelista que ha relatado no solo la primera, sino también la última oración de Jesús antes de su muerte. Y su última oración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, uno se indigna, siente que la sangre le hierve cuando se pone a analizar todo lo que esta gente hizo con el Hijo de Dios. Y ahí es donde a veces nuestros pensamientos chocan y no logramos conciliar nuestros pensamientos, pensando que de acuerdo a las profecías, de acuerdo al propósito de Dios, a su soberanía, era imposible evitar ese momento. Ya Dios había determinado que así tenía que ser el proceso de nuestra salvación. No había otra forma. Nadie podía levantarse a defender al Señor. Estos grupos no se iban a retractar, no iban a reconocer su error, porque la profecía se tenía que cumplir. Pero la profecía no los exime de la responsabilidad que ellos tuvieron. Por eso el Señor, con relación a Judas, dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los adversarios. Pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es
es entregado. Y estaba profetizado. Decía que Judas tenía que cumplir ese papel de traidor, y lo cumplió literalmente como estaba en la profecía. Pero aunque era profecía, Judas hasta el día de hoy es responsable de lo que hizo. El Sanedrín es responsable. Los sacerdotes son responsables. Los fariseos son responsables. Los saduceos, los ancianos.